Continuamos, por lo tanto, las intensas sesiones de trabajo de esta mañana, y ahora, con el fin de no dilatar demasiado el acto, voy a dar la palabra simplemente a los representantes de los sindicatos en Castilla y León, que intervendrán durante unos minutos. Le cedo la palabra, en primer lugar, a don Ángel Hernández Lorenzo, que es secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, señor rector, señor presidente de la comunidad autónoma, presidenta de las Cortes, demás miembros del Gobierno regional, compañeros y compañeras. La verdad es que cuando hace unos meses en las direcciones de UGT Castilla y León y de Comisiones Obreras analizábamos la propuesta que algunos compañeros llevaban algún tiempo dándole vueltas en la cabeza, pues la verdad es que no imaginábamos que aquel embrión de idea iba a tener la respuesta que hemos visto durante este transcurso de tiempo y que estamos viendo hoy, ¿no? No nos imaginábamos. Tampoco imaginábamos que otras muchas organizaciones de nuestras dos organizaciones sindicales del resto del país hayan ya puesto en conocimiento nuestro el interés que tienen de que les expliquemos cómo vamos a intentar desarrollar esta actividad, ¿no? Bueno, la verdad es que es difícil intentar situar elementos para esta intervención, después de las cosas que ya se han dicho anteriormente por nuestros secretarios generales estatales, por las dos personas que han hecho dos magníficas intervenciones, intentar situar esta intervención. Pero bueno, partiendo por los objetivos de la cátedra, nosotros el interés que tenemos es el de que se estudie el papel histórico internacional en España y en Castilla y León del movimiento sindical. No de comisiones obreras y de UGT, sino del movimiento sindical. Porque en la historia del movimiento sindical en España, por no hablar de otros lugares, comisiones obreras y UGT hemos jugado, cada uno en un momento histórico, un determinado papel, pero no hemos sido ni somos los agentes sindicales exclusivos. Por lo tanto, el movimiento sindical es algo más que comisiones obreras y UGT, aunque seamos los dos sindicatos mayoritarios. Y lo somos, y también hay que decirlo, porque así lo dicen las urnas. Porque somos de las pocas organizaciones sociales que legitimamos nuestra representación en procesos abiertos, democráticos y reglados en las urnas. Y por lo tanto, desde ese contexto que nos da la legitimidad de lo que han expuesto y lo que han demostrado los trabajadores, en este caso en Castilla y León, reconociendo a las dos únicas organizaciones sindicales conforme establece la ley, lo que hemos pretendido con esta iniciativa, o pretendemos, es divulgar el papel histórico y fundamental para la construcción de una sociedad democrática y con derechos sociales que ha supuesto y supone el valor del sindicalismo. Vuelvo a repetir, del sindicalismo, del movimiento sindical. Y lo hacemos también, seguramente legitimados, en una comunidad autónoma donde hemos sido capaces, desde hace muchos años, con diferentes frecuencias, en diferentes situaciones y momentos históricos de nuestra comunidad y de nuestro país, haber sabido mantener un marco de relaciones entre el Gobierno, los empresarios, a los que también les agradezco su presencia, y las dos mayores organizaciones sindicales de Castilla y León. Creo que es justo también reconocer el trabajo
que algunos dirigentes sindicales de nuestras dos organizaciones, también de la patronal, han hecho en una etapa anterior a la etapa, digamos, del diálogo social reglado que empezamos en el año 2001. Porque antes del año 2001, en Castilla y León hubo diálogo social. No fue un diálogo social continuo, no era un diálogo social con unos objetivos reglados, pero le hubo. Y algunos de los acuerdos que posteriormente hemos revitalizado y hemos dado forma en el diálogo social a partir del 2001 ya venían de atrás. Por ejemplo, hubo una declaración sobre intenciones de política industrial. Creo que además el presidente en aquella época tuvo su labor como responsable de la Consejería de Industria. En aquella época, y consecuencia de la huelga general del 14 de diciembre, se conformaron en Castilla y León la Agencia de Desarrollo Económica. Se configuró el Consejo Económico y Social. Se estableció el IMI. Es decir, hay cosas que ya vienen de atrás y que hay que reconocer también a nuestros compañeros y a nuestras organizaciones en aquel momento. Pero Castilla y León tiene dos momentos históricos, al menos así lo entendemos nosotros, de lo que es la actual etapa del diálogo social. Es en el año 2001, coincidiendo con la llegada de un nuevo presidente a la Junta de Castilla y León, con nuevos, aunque veteranos, dirigentes sindicales y empresariales. Desafortunadamente los tres ya no están entre nosotros, que vieron que era un momento oportuno para dar un cambio a las políticas en la comunidad autónoma y dar y jugar un nuevo papel el Gobierno, los empresarios y los agentes sindicales en la construcción democrática de las relaciones sociales y en aquella parte laborales que correspondía al ámbito de Castilla y León. Y se configuró una declaración del diálogo social que en sí misma era diferente a la etapa anterior, que proponía objetivos claros y concretos también sobre la etapa anterior y que era la de buscar primero el análisis, el acuerdo y la necesidad de constituir una mesa de diálogo social sobre un tema concreto, abrir la negociación, llegar a acuerdos claros y concretos y con una diferencia sobre procedimientos anteriores, que todos los acuerdos tenían que tener una partida presupuestaria que aguantase ese acuerdo. Y sobre esa base empezamos a caminar. Y hubo un momento en el que, aprovechando la reforma del Estatuto de Autonomía del año, me parece que fue 2007, aunque me parece que luego se aprobó en el año 2008, si no estoy confundido, vimos entre todos la oportunidad de que esa experiencia que llevábamos en ese periodo de 5 o 6 años se convirtiera en una señal de identidad del marco de relaciones sindicales, empresariales y políticas en la comunidad. Y esa situación, también compartida en aquel momento por los partidos políticos en la oposición en las Cortes de Castilla y León, llevó a que el diálogo social fuera una figura reconocida en el ámbito del Estatuto de Autonomía, nuestra Constitución. Y a partir de ahí, el desarrollo de una ley del diálogo social y de la participación institucional, con un reglamento de procedimiento de cómo funciona el diálogo social en Castilla y León, que es lo que actualmente tenemos. En fin, ¿qué ha dado el diálogo social a las organizaciones, al Gobierno y a la sociedad? Bueno, pues yo creo que al Gobierno le ha dado la legitimidad de que es capaz de entenderse, y además a un Gobierno que, por lo que hemos escuchado anteriormente, y yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, aquí en Castilla y León este Gobierno siempre ha tenido mayoría absoluta. Bueno, hasta ahora que estáis en empate. Y por lo tanto, seguramente no necesitaba esa legitimidad del diálogo social. Pero yo creo que desde la inteligencia
desde la inteligencia de una concepción de cómo dirigir la política de otra forma en Castilla y León, apostó por esta vía, que es la de cesión de algunas partes de su forma de gobernar para compartirla en otro escenario con los agentes económicos y sindicales. Y nosotros, los sindicatos, entendimos que era el momento de dar un paso cualitativo en nuestra forma de entender también el sindicato, no solamente desde nuestra función dentro de la empresa, que si no fuéramos fuertes y representativos dentro de la empresa no podríamos estar jugando en el escenario del diálogo social tripartito, porque no tendríamos legitimidad, ni para sentarnos, ni legitimidad para los acuerdos y hacerles cumplir. Y vimos que esa era una oportunidad para que el sindicalismo, sobre todo para aquellos que siempre están diciendo la modernización del sindicalismo, y luego me referiré a eso, vieran que los sindicatos fuera y dentro de la empresa, en Castilla y León y en España, somos instrumentos útiles y modernos para el sistema y para la gente. Y ahí están los acuerdos a los que hemos alcanzado en Castilla y León. Son acuerdos que no han costado un céntimo de euro a ningún trabajador, ni han supuesto la pérdida de un minuto de trabajo como consecuencia de una huelga. Y hemos conseguido cosas que seguramente de otra forma ya serían ciencia ficción, no sabríamos si están o no. Pero como están, creo que hay que apuntarlas como un mérito colectivo. Y son cuestiones que están pesadas para la gente, no para los afiliados de comisiones obreras de UGT o de la CECALE, para la gente, como ciudadanos y como trabajadores, o como trabajadores y como ciudadanos. Y hemos operado en dos escenarios justos en el tiempo. Una primera fase en la que había recursos económicos y seguramente era más fácil llegar a acuerdos. Y una segunda fase donde muchos de esos recursos volaron. Pero hemos seguido negociando, hemos seguido acordando y hemos seguido avanzando. Y yo creo que el mérito y la credibilidad del diálogo social en Castilla y León está precisamente en estos dos escenarios, que hemos sido capaces de, cuando había más y cuando había menos o nada, seguir teniendo la visión de la necesidad estratégica de no romper la baraja. Y en esa partida hay algunas cuestiones que hoy están aquí y además se han hecho como derechos subjetivos para la gente. Hoy tenemos una renta garantizada de ciudadanía, que efectivamente no cubre las necesidades, muchísimas necesidades del conjunto de los ciudadanos y de las familias de Castilla y León. Entre otras cosas, porque necesitamos que haya una norma de este carácter a nivel nacional, que no la hay. No es casualidad que Castilla y León sea la comunidad que mejor aplica la ley de la dependencia. Y digo que no es una casualidad porque nos ajustamos en la ley de la dependencia de Castilla y León a los criterios fundamentales de la ley estatal. Y entre otras cosas porque la Junta de Castilla y León ha cumplido con sus compromisos en la ley y más, porque ha puesto lo que no ponía el Gobierno de la Nación. Hemos formalizado ayudas a los trabajadores y a las empresas cuando están pasando procesos de reestructuración o de crisis que no existen en otras comunidades de España. Y las políticas activas de empleo son de las pocas comunidades del Estado español en que la Junta de Castilla y León mantiene un nivel de aportación económica superior al Estado. Por lo tanto, sin mencionar las transferencias del sistema público de empleo, las transferencias de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no se trata aquí de venir a ponerse medallas ni a dar lecciones.
Pero creo que también en justicia hay que reconocer, creo, el papel que hemos hecho desde una comunidad autónoma que somos el 5% de casi todo. Y creo que en los tiempos que corren no estaría mal que el otro 95% fuera tomando algunas iniciativas porque se necesitan. Se necesita que en este país el próximo gobierno, y aquí se ha dicho, sea del color que sea, tenga mayoría absoluta o no la tenga, haga un ejercicio de humildad y de más democracia representativa y apueste por el diálogo social y deje que los empresarios y los sindicatos seamos capaces de desarrollar nuestros ámbitos de juego, que somos y creemos que conocemos perfectamente dónde están los problemas. Y efectivamente, y no vamos a renunciar, hay que derogar la reforma laboral. Porque con la reforma laboral, algunas de las cuestiones que hasta ahora he estado mencionando, no solamente si no se deroga, no las podremos revertir, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales, sino que tendrá que volver las comunidades autónomas, aquellas donde haya este ejercicio sano de entendimiento, poner más recursos para evitar la desigualdad de sus ciudadanos, porque es en el mundo del trabajo donde empieza la gran desigualdad económica y social en los pueblos, porque entre otras cosas la mayoría de la gente somos y sois trabajadoras. En fin, yo creo que tenemos abiertos en este momento ámbitos de concertación para renovar los acuerdos. Esperemos que las cosas vayan por como han ido durante todos estos años, y deseo de que esta práctica que un equipo también entusiasta y a los que agradezco de profesores y profesoras de la universidad van a poner en marcha para que el próximo curso estudiantes, sindicalistas, gente del mundo de la empresa que considere que esta es una disciplina que merece la pena ser conocida por su trascendencia en el pasado y hacia el futuro. Y digo hacia el futuro porque cuando se dice de la necesidad de los nuevos retos del sindicalismo, de la modernización del sindicalismo y todas estas cosas, en fin, yo llevo 40 años haciendo de esto del sindicalismo y siempre llevo con esta gaita, escuchando esta gaita, de la necesidad de que nos adaptemos los sindicatos. Parece que somos los únicos que nos tenemos que adaptar. Pero con el discurso que ha dicho el representante de la Organización Internacional del Trabajo, me parece que desde luego en el mundo queda mucho trabajo sindical por hacer. Entre otras cosas porque ha dicho cosas que son las que lleva haciendo el movimiento sindical en el mundo y en este país desde hace 150 años. Y a lo mejor resulta que la modernización del movimiento sindical en este país es procurar pelear para no caer en la bolsa del otro 80% de trabajadores y trabajadoras del mundo que no tienen los derechos básicos regulares. En fin, no quiero extenderme más, agradeceros que me hayáis aguantado. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Agustín Prieto González, secretario general de UGT de Castilla y León. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Presidente de la Junta de Castilla y León, el rector, autoridades, hay muchas, presidente también del CES, vicepresidenta, presidenta de las Cortes, secretario general de UGT de España, de Comisiones Obreras, compañero Gelo, participantes en esta jornada, pues yo también daros las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí en esta importante jornada para nosotros, ¿no? También quiero aprovechar la ocasión que lo habíamos hecho porque habíamos presentado la cátedra, como ya se decía esta mañana, antes del verano, pero quiero reiterar las gracias al rector de la universidad y a la propia universidad
por acoger en su sede esta iniciativa que habíamos tenido las organizaciones sindicales, que la verdad es que hubo una recepción a la idea muy rápida y fue asumida por la propia universidad, y así en los órganos de gobierno, pues con celeridad se aprobó la constitución de esa cátedra, que esta cátedra empezará a funcionar, a tener un recorrido a partir del año que viene, y yo estoy seguro que va a ser un buen foro donde van a acudir escuadros de las dos organizaciones y de otras organizaciones sindicales para formarse, pero no solo en el ámbito, también gente del ámbito sindical, sino que también van a acudir estudiantes y otros colectivos de la ciudadanía que van a considerar estas materias de sumo interés y van a acudir a esa ya arreglada cátedra que va a empezar a funcionar a partir del año que viene con ese título propio. Desde la Unión General de Trabajadores, nosotros siempre hemos pensado que en democracia la defensa de los intereses generales no son, obviamente lo son, pero no son en exclusiva, forman parte de exclusiva del poder político. Claro que tienen una gran responsabilidad que han emanado de las urnas, la tienen que ejercer, pero también entendemos también que la participación de la sociedad civil en esa toma de decisiones en los asuntos públicos también es de vital trascendencia y es necesaria en una democracia, ¿no? Es totalmente necesaria la participación de los representantes de las diferentes organizaciones, caso como los interlocutores económicos y sociales que la propia Constitución española, en su artículo 7, que ya también se ha hecho referencia, pues reconoce el papel fundamental que tienen estas organizaciones a la hora de concertar también políticas públicas. Por lo tanto, no es exclusiva solo de las organizaciones políticas, sino también tenemos una gran responsabilidad nosotros que nos da la propia Constitución española, ¿no? Y también un instrumento, como no podía ser de otra manera, nos da ese instrumento también, la participación, es a través de ese diálogo social que mejora sin ninguna duda la calidad de la participación democrática y también contribuye a perfeccionar o avanzar hacia un Estado social al que nosotros desde luego no renunciamos y al que queremos también ir perfeccionando y que vaya aumentando en el día a día. Por lo tanto, el diálogo social en Castilla y León, vamos a centrarnos aquí, tanto en contenidos como en las formas que se ha mantenido o el formato, creemos que sin ninguna duda ha dejado su impronta en toda la sociedad de Castilla y León, no solo en el ámbito político, sino también en todos los aspectos más amplios que entendemos como sociedad de Castilla y León. Y yo creo que ha sido un ejemplo que hemos dado desde esta comunidad al resto de las comunidades de España. Creo que la posibilidad de esa participación, de esa concertación tan activa que ha habido en esta tierra, desde luego es de algo que nos debemos de sentir orgullosos todo lo que la hemos practicado. La concentración social en Castilla y León, como todos sabemos, es un mandato del Estatuto de Autonomía. Ya nació el diálogo social antes, como aquí se ha hecho alguna referencia, ya antes de que el propio Estatuto de Autonomía lo recogiera, hubo diálogo social, porque el propio Estatuto de Autonomía, cuando recoge y la creación del Consejo de Diálogo Social, había sido previamente acordado ya por los interlocutores para que en la reforma del Estatuto de Autonomía así se recogiera. Es un principio rector de las políticas públicas en Castilla y León y es un factor que así lo define, y ahí coincidimos todos, de cohesión social y de progreso económico en esta comunidad. Este principio se desarrolló ampliamente a través de la ley en la que se crea el Consejo del Diálogo Social y se crea también algo muy importante, que es la Ley de Participación Institucional. No olvidemos que la Ley de Participación Institucional también, junto al Consejo del Diálogo Social, es un hito histórico y es una cuestión, una norma única en el resto de España. Incluso a nivel europeo es muy difícil buscar algún precedente o algo similar a lo que aquí tenemos, porque tan importante es el propio Consejo del Diálogo Social como la Ley de Participación Institucional. Prácticamente no existe ninguna ley de participación institucional a nivel nacional y muy pocas comunidades tienen una ley de participación institucional. Y en todo caso, alguna comunidad que la tiene no es una ley tan desarrollada como la que tiene la comunidad de Castilla y León. Además,
este principio de la Constitución, del propio diálogo social, pues ha sido reconocido no solo en el resto de España, sino también en media Europa y también en organismos internacionales. Pues aquí hemos tenido la oportunidad de oír al representante de la OIT en España y desde luego la propia Organización Internacional del Trabajo ha avalado y ha reconocido el papel modesto de esta comunidad en cuanto a la concertación y al diálogo social. Es verdad que el balance de 14 años ya de diálogo social para nosotros es un balance altamente positivo. Decía Tojo en su intervención, producción. Claro, nosotros yo creo que aquí hemos tenido producción de diálogo social. Es verdad, de acuerdo con nuestras competencias. Nosotros no tenemos competencias en esta comunidad para hablar de pensiones o para hablar de prestaciones de desempleo, pero sí tenemos otras muchas competencias, tiene la comunidad, y en esas competencias que tiene esa comunidad hemos hecho una magnífica, yo creo, producción en acuerdos de diálogo social. Han sido esos 14 años que abarca a 80 acuerdos de gran trascendencia, de gran relevancia, no solo para los trabajadores a los que nosotros representamos, sino también para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de todos los castellanos y leoneses que conforman esta tierra. Estamos hablando de grandes acuerdos de empleo, faltaba más, claro que nos preocupa a todos el empleo, hablando de la protección social, de la formación, de la salud laboral, de la igualdad, de la vivienda, de la política industrial, de infraestructuras, de la sanidad, de la educación, del medio ambiente, de derechos sociales, de dependencia, de tantas y tantas cosas que hemos hablado en esos acuerdos que han sido fructíferos y que hemos conseguido muchas normas, incluso suavizar en algunos aspectos la temida para nosotros y creemos que perjudicial reforma laboral de 2012, porque en algunos aspectos también estos acuerdos suavizaron muchos esas medidas que venían implementadas por la propia reforma laboral. Me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de medidas que se daban para los EREs suspensivos. Eso posibilitaba, en aquellos tiempos, de que siguiéramos negociando y que siguiéramos poniéndonos de acuerdo las partes y que llegaran, como se había eliminado la autorización administrativa de los ERES, ¿os acordáis? Pues eso permitía esa negociación y esos incentivos que dábamos, que se daba a través del diálogo social, pues permitía acuerdos. Y esos acuerdos han permitido en esta tierra, en Castilla y León, que muchas empresas no hayan pasado algunas han pasado por desgracia porque la situación es difícil, pero muchas de ellas ha evitado que pasen a la extinción y ha sido una cuestión suspensiva, y al final esa empresa no se ha cerrado y al final ha venido una recuperación y ha podido seguir para adelante con otras condiciones. Eso también ha sido fruto de este diálogo social. También resaltar que algunos de los acuerdos que aquí hemos llegado han derivado en leyes en esta comunidad, en leyes muy importantes que el propio Estatuto recogía como derechos a los que tenemos acceso todos los ciudadanos de esta tierra. Puede ser el caso de la ley de la renta garantizada, fue fruto del diálogo social, ya tenemos esa ley. Fue también la ley de servicios sociales y atención a la dependencia, o la de ley de derecho a la vivienda. Bueno, estamos hablando de un diálogo social que también hemos sido capaces los interlocutores de mantenerlo en una época de crisis, porque, como decía Gelo, es fácil a veces también hablar de diálogo social cuando hay recursos económicos, cuando hay dinero para poner en las mesas, pero también cuando los presupuestos de esta comunidad se han mermado y hemos sido capaces de preservar, incluso en esta época, en la época más dura de 2011 a 2014, hemos conseguido preservar este modelo de diálogo social. Creemos que es un factor importante a tener en cuenta. Es verdad que como había menos recursos, también es verdad que hemos tenido que priorizar mucho más, y ahí las partes hemos entendido que en estos tiempos la respuesta que teníamos que dar tenía que ir más dirigida a las personas, y en ese sentido han sido unos años en los que los acuerdos han tenido también un foco más fundamental dedicado al impulso a la protección social en estos tiempos también tan difíciles, porque hay más pobreza, hay más gente que tiene desempleo, que está en el paro, que no cobra ningún tipo de prestación y son más necesitados, por lo menos hasta que no se les dé el empleo, de una determinada protección. Incluso, como aquí se ha hablado, cuando tienen el empleo, también en muchos casos no es sinónimo ya tener un empleo de salir de la pobreza.
tener un empleo a veces también sigue por la escasez de los salarios que se están dando y por la escasez de horas en las que trabajan, también significa estar inmerso todavía en ese umbral de la pobreza, con lo cual las prestaciones sociales siguen siendo necesarias, incluso en muchos casos para gente que también tiene empleo. Bueno, en Castilla y León el diálogo social, desde luego, y se ha dicho ya, no es una mera foto que nos hacemos como en otras comunidades, firmamos un acuerdo y nos olvidamos de él. Aquí el diálogo social, los acuerdos, todos tienen una dotación presupuestaria adecuada. Aquí participamos en todas las fases del mismo, participamos en la negociación, como no podía ser de otra manera, participamos en el acuerdo, si hemos llegado, muchos iniciamos muchos posibles diálogos y al final no hay acuerdo, pero participamos en el acuerdo cuando es posible, participamos en el desarrollo de ese mismo acuerdo, participamos en el seguimiento y participamos también, algo muy importante, en la evaluación del propio desarrollo del acuerdo que hemos ido llegando. En definitiva, podemos hablar que Castilla y León tiene un diálogo social vivo, porque cuando firmamos un acuerdo, también ese acuerdo está en permanente evolución y en permanente revisión, porque somos exigentes y cuando lo aplicamos un determinado acuerdo, fruto de esa corresponsabilidad que hemos asumido en el diálogo social, cuando firmamos un acuerdo, vemos que a lo mejor en la aplicación pues no se han previsto determinadas líneas o las líneas que habíamos previsto no han resultado tan eficaces como queríamos o que vemos que en la aplicación del mismo ha habido ciertas debilidades que en ese seguimiento, en esa evaluación reconocemos y al final tratamos de enmendarla y tratamos de mejorarlo en el próximo acuerdo, corrigiendo y mejorarlo en esos acuerdos futuros, todo lo que hemos detectado como debilidad de los acuerdos presentes. Esa ha sido también una tónica general de las dos organizaciones sindicales y el ejemplo podía ser, para el auditorio lo entienda, lo que yo me quiero referir, podía ser la renta garantizada de ciudadanía, una ley que muchas comunidades todavía no tienen. Aquí ya disfrutamos desde 2010. Empezó con 27 millones de euros. Ahora mismo en los presupuestos del año que viene ya está en torno a los 70 millones de euros. Pero algo más importante, año a año las dos organizaciones sindicales íbamos poniendo sobre la mesa las deficiencias que tenía esa ley. Queríamos que llegara a más colectivos, ha ido llegando. Queríamos que se compatibilizara con prestaciones estatales que no se podía compatibilizar. Me refiero a los subsidios de desempleo, que parecía algo totalmente injusto. Personas que cobraban 150 euros, no exagero nada, no podían acceder a 426 o a 500 o casi 600 euros, depende de sus condiciones familiares. Bueno, pues eso con las reformas sucesivas fue posible. Y tampoco hemos parado, porque ahora seguimos en otras mesas hablando también de la renta garantizada de ciudadanía, de la reforma de la ley que hay que hacer, y ahí estamos negociando también y queremos hacerla compatible, nuestra pretensión, con las PNCs, con las pensiones no contributivas o con cualquier otro tipo de prestación, siempre y cuando esté por debajo de la renta garantizada de ciudadanía, o hacer más fácil el acceso a la misma de todas las personas que lo necesiten en esta comunidad, o también hacerla también extensiva al tramo de los que van de entre 18 a los 25 años, porque ahora solo la renta es para los mayores de 25. Bueno, quiero decir con esto como ejemplo, y así podríamos poner muchos, de que los acuerdos que firmamos no los firmamos y nos olvidamos de ellos. Firmamos un acuerdo, hacemos un seguimiento, una evaluación y en todo lo que vemos que se puede mejorar seguimos insistiendo en las mesas para que se siga negociando. Y así estamos y en las próximas semanas pues seguiremos, como no podía ser de otra manera, avanzando en este proceso de diálogo social en Castilla y León y seguiremos hablando de las prestaciones sociales, de la dependencia, de la mejora de la dependencia, de esos servicios públicos que pueden ser mejor que en otras comunidades, pero también nosotros entendemos que aquí con la crisis
han sufrido un deterioro muy importante, sobre todo en lo referido a la pérdida de empleo, y que la calidad de esos servicios públicos en muchos casos se mantiene gracias a la profesionalidad y la dedicación tremenda de los trabajadores de los mismos, que con muchos menos recursos humanos y también materiales, porque también ha habido por la crisis una desinversión importante en muchas infraestructuras que se tenían que tener avanzadas, o el propio material que tienen estos centros, pues desde luego vemos que hay que seguirlos trabajando para potenciarlos, ¿no? Y hay que hablar de esos para recuperar también todo el empleo perdido en esos servicios públicos, mejorar la calidad, porque a eso aspiramos todos, hablar de la estrategia integrada de empleo, de la igualdad, de la renta garantizada de ciudadanía, en esa cuestión que planteaba, ese nuevo modelo de vivienda de alquiler a la que nosotros creemos que podía dar respuesta a muchos ciudadanos que lo están pasando mal y que no pueden acceder a una vivienda por su carestía, ese plan socioeconómico de convergencia que debe de tener también esta comunidad, el plan de inmigración y emigración, las dos cuestiones, o también el desarrollo del tercer acuerdo de marco de competitividad e innovación industrial. Bueno, en definitiva, tenemos mucha materia por delante para seguir profundizando en este diálogo social. Y concluyo. Yo creo que aquí el diálogo social, desde luego, es posible. Pero es posible porque es un principio rector de nuestro Estatuto de Autonomía, está ahí, lo tenemos que seguir practicando. Al estar en el Estatuto de Autonomía está, digamos, al margen de los gobiernos, pero también hay que reconocer que es posible porque hay un gobierno que cree en ese diálogo social, porque por mucho que lo digamos o se ponga en el Estatuto de Autonomía, si el gobierno regional no cree en el mismo, pues es difícil el que se pudiera desarrollar muchos aspectos de ese diálogo social, con lo cual aquí se da esa circunstancia, estatuto y creencia y apuesta de un gobierno por ese diálogo social. Y, por supuesto, hay organizaciones empresariales dispuestas a estar dispuestas a estar en ese diálogo social, y también comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores. También creemos que es posible porque existe, y no lo olvidemos que para nosotros también es importante, existe un potente CES e independiente CES, dependiente de las Cortes de Castilla y León. Aquí está su presidenta. Pues creemos que la autonomía del CES, esa independencia que tiene, ese poder permanentemente trabajar y hacer informes que nadie cuestiona su independencia, creemos que también eso es posible, y dentro de este marco que tenemos de diálogo social, y fortalece también el propio diálogo social. Y también porque existe la ley que hacía antes referencia, la Ley de Participación Institucional, porque esa Ley de Participación Institucional en Castilla y León nos permite a comisiones obreras, a CECALE y a la Unión General de Trabajadores estar en más de 400 órganos de participación, y hay más de 1000 personas entre las 3 organizaciones que están en esas mesas de participación. En definitiva, enriqueciendo la democracia participativa. Por todo eso, el diálogo social en Castilla y León es posible, y lo estamos haciendo posible, y a mí me gustaría que este diálogo social, a mi organización, a la que yo represento, nos gustaría que este diálogo social siguiera siendo posible en Castilla y León, que siguiéramos siendo modelo hacia otras regiones, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Una comunidad que a veces no somos dados a tener señas identitarias, pues mira, tenemos una seña identitaria clara, que es el diálogo social, hacer del diálogo social nuestra seña identitaria. Muchas gracias y salud.